Bien, iniciaremos nuestros cursos de admisión en combinatoria con una guía de conteo intuitivo. El conteo intuitivo realmente en combinatoria es una habilidad blanda que nos ayuda a mejorar nuestras destrezas con habilidades futuras. Y aunque parezca ser como un tanto obvio, es una parte fundamental porque nos ayuda a generar habilidades que a futuro nos permiten afrontar problemas mucho más complejos de una manera mucho más sencilla. Bien, el primer ejemplo de nuestra guía nos hablaba sobre cuántos cuadrados había en la figura. La figura es la que tenemos a la izquierda. Y podíamos hacerlo de dos formas. Podíamos tratar de contar todos y cada uno de los cuadrados que tiene nuestra figura. Por ejemplo, podíamos contar este de acá, el de acá, el de acá, este, este otro. Y podríamos seguir haciendo eso. Realmente este es un proceso muy tardado y no únicamente tenemos estos cuadrados pequeños. Tenemos cuadrados más grandes como este de acá, cuadrados aún más grandes como este de acá, y el cuadrado original que en este caso sería la figura. O dicho de otro modo, el marco de la figura. Bien, entonces todo esto sería muy difícil de considerar teniendo un único dibujo y rayando sobre ese mismo dibujo. Así que hay una segunda forma de pensar en el conteo y es generar un plan en base a las propiedades que nos presenta el problema. En este caso, el problema lo que nos presenta como propiedades son los tamaños de los cuadrados. Veamos que hay cuatro tipos de tamaños para los cuadrados posibles. Uno que es el más pequeño, lo vamos a dejar por acá. Otro que empieza a ser mediano y uno más que sigue siendo mediano para finalmente tener uno que es en el marco de nuestra figura. Bien, pero veamos que toda la información se codifica a través de los tamaños de nuestros cuadrados. Realmente para nosotros es indistinto la figura en sí, sino que para nosotros realmente importante va a ser la cantidad y el tipo de cuadrados que hay en la figura. Haciendo esto, la tarea se simplifica mucho más, porque veamos que ahora lo que tenemos que hacer es hacer cuatro conteos separados, que podemos hacerlos individualmente cada uno sin la necesidad de llegar a rayar la figura, o cuando menos haciendo un rayado que va enfocado y que posteriormente podremos borrar para pasar al siguiente paso. Entonces veamos que para los cuadrados del tamaño inicial tendremos estos cuatro cuadrados de aquí arriba, los cuatro cuadrados de la esquina inferior opuesta y los dos cuadrados que quedan en el centro, para un total de 10 cuadrados. Eso quiere decir tendremos 10 cuadrados acá. Para los cuadrados de 2 por 2 vemos que con la división a los medios de cada uno del cuadrado original, generamos cuatro cuadrados y luego añadimos un quinto cuadrado de 2 por 2 al centro. Aquí la relación que estamos haciendo entre la escala del cuadrado es, a- es en base a nuestro cuadrado más pequeño. Estamos asumiendo que el cuadrado más pequeño es de uno por uno. Y esto lo que hace es simplificarnos en gran medida el hecho de tener que decir, el cuadrado más pequeño mide 2 centímetros de lado. Esto podría llegar a ser un tanto impráctico. Entonces, si nosotros suponemos de entrada que es de uno por uno, podemos asumir que uno que necesite dos para llenar su lado, dos de los más pequeños para llenar uno de sus lados, o cuatro para llenarlo completamente, va a ser un cuadrado de 2 por 2.
Y así sucesivamente podemos hacerlo con el resto de cuadrados. Luego, con los de 3 por 3 veremos que esto de acá forma un cuadrado de 3 por 3, mientras que esto de acá forma otro cuadrado de 3 por 3. Es decir, solo tenemos dos de estos. Y finalmente, como la figura está formada por el cuadrado más grande, que es de 4 por 4, entonces tenemos que nuestra figura en total va a tener únicamente 18 cuadrados. Esto lo podemos asegurar con toda certeza, ya que no vamos a tener ninguna otra clase de cuadrado que no hayamos contado y estamos seguros de que contamos todos los cuadrados de cada tipo. Por lo cual, hay entonces 18 cuadrados en fin. Bien, esto lo podemos replicar con otra figura que se muestra en nuestro ejemplo 2 y nos pedía contar cuántos triángulos había en esta otra figura. Bien, nuevamente tenemos una idea similar. Ahora lo que nosotros buscamos es crear otra forma am, de asignarle un orden a nuestras propiedades. Para ello veamos que lo que tenemos ahora son cuadrados de otros tamaños. Bien, esto es lo que traducimos como descomponer a nuestra figura. Veamos que vamos a tener a los triangulitos. Ahora lo que nos pide la figura es encontrar cuántos triángulos tiene. Y por ejemplo, tendremos que en cada una de las puntas tenemos un cuadrado de este estilo. Mientras que, si por ejemplo nosotros tomáramos la figura original, ahora la duplicamos para hacerle cambios y podríamos obtener lo siguiente. Le voy a cambiar de color solo para hacer notar que esta es una duplicación de la figura original. Y veamos ahora que, aparte de esos dos triangulitos que se forman por cada punta de la estrella, podemos obtener otro triángulo más arriba que forma cada una de las puntas. Esto nos permite ver inicialmente una segmentación en nuestra información. Bien, voy a dejar esto por acá. Además de que nos lleva a concluir que, por ejemplo, como hay 6 puntas y en cada una de las puntas hay dos de estos tipos de triángulos, entonces vamos a tener un total de 12 de estos triángulos. Mientras que, como para estos otros tipos de triángulos hay uno por cada punta y hay 6 puntas, entonces tendremos 6 de estos triángulos. Esta no es el único tipo de triángulos que se forma. Podemos ver además que podemos formar estos otros triángulos, que podríamos llamarlos los triángulos que generan a la figura. Veamos. Y de estos triángulos únicamente hay dos en toda la figura. Entonces estos son mucho más sencillos de contar. Y cuando descomponemos la figura en sus partes, también son más fáciles de notar. Entonces vemos que hay dos de estos triángulos. Y finalmente nos queda analizar la figura cuando ya tenemos todas las diagonales realizadas. Bien, entonces ahora vemos que ya hemos contado estos tipos de triángulos. ¿Y será que habrán más triángulos? Resulta ser que sí. Podemos crear otros tipos de triángulos. Por ejemplo, si nosotros siguiéramos estas líneas rectas, podríamos crear triángulos de este estilo. Estos triángulos son realmente una amplificación de los primeros
tipos de triángulos que encontramos. Digamos que esto nos va a generar triángulos de este tipo. Y triángulos de ese tipo únicamente se generan dos por cada punta de nuestro triángulo. Entonces veamos que como tenemos dos de esos triángulos y cada uno de esos triángulos tiene tres puntas, eso lo que nos dice es que en general vamos a generar 12 de esos triángulos también. Porque eso quiere decir que estamos generando este triángulo de acá, su compañero, y además estamos generando los triángulos que nacen desde el otro vértice, es decir, el triángulo que se genera acá y su compañero. Esto ya nos generó cuatro triángulos y aún nos falta que contar los triángulos que se generan en la otra punta. Con los triángulos que se generan en la otra punta obtendríamos otros dos, lo que quiere decir que por cada triángulo de los originales que forman a la figura, estamos obteniendo 6 de estos triángulos a medias. Y como tenemos dos, entonces tendremos los 12 triángulos. Adicionalmente, podemos formar estos tipos de triángulos. Y veamos, nuevamente, de estos triángulos podemos formar 3 por figura. Ah, bien. Son 3 por cada triángulo que forma la figura. Esto quiere decir que vamos a tener un total de 6 de ellos. Es decir, tenemos 6 de ellos. ¿Tendríamos más triángulos? En este punto la respuesta es no. Bueno, tenemos un tipo de triángulo más, que son estos otros. Esta clase de triángulos lo que hace es dividir prácticamente en dos a estos tipos de triángulos que encontramos acá. Entonces, por cada uno de estos que existe, hay dos de estos. Lo que significa que en realidad de esos tendremos una cantidad de 12. Bien, y eso lo que hace es generar finalmente la cantidad de triángulos totales. Con esto ya no encontraremos ningún otro tipo de triángulo distinto que no hayamos contado antes, lo que ya nos permite asegurar que tenemos el conteo total de triángulos que hay. Bien, entonces veamos que aparece el 12 tres veces, el 6 dos veces, que es lo mismo que tener cuatro veces el 12 y dos figuras adicionales. Esto quiere decir que tenemos un total de 4 por 12 más dos triángulos en la figura. De lo primero obtendríamos 48, con lo que obtendríamos un total de 50 triángulos en la figura. Bien, y finalmente pasaremos al tercer ejemplo de nuestra guía. Esto lo que hace es enseñarnos a abordar los problemas de conteo, no solo como encuentre cuántas figuras cumplen esta propiedad, sino también en empezar a razonar y a extender el conocimiento que ya hemos generado. Bien, el tercer ejemplo de nuestra guía lo que nos pedía era, tenemos esta figura en donde empezamos con un triángulo de uno por uno, esto lo asumimos. Luego generamos triángulos equiláteros de 2 por 2 conectados por un vértice y vamos generando esto. Luego generamos uno de 3 por 3, uno de 4 por 4 y les hacemos estas subdivisiones de triangulitos de uno por uno. Y lo que nos pide el problema es verificar cuántos triangulitos de uno por uno van a haber si continuamos generando estos triángulos hasta que lleguen a uno de lado 10. Bien, esto inicialmente
podría parecer que es poco práctico de dibujar para la gran cantidad de triángulos que tenemos que dibujar y lo que queremos responder. Puede parecer que nos vamos a tardar más en hacer el dibujo que en hacer el conteo, por lo que sería prudente pensar de otra manera y la forma en que podemos organizar nuestro problema. Bien, para ello podemos hacer la siguiente observación. Cada elemento que está en la cadenita, pensemos en la línea horizontal superior como una cadenita. Entonces, cada elemento que está en la cadenita se encuentra en el elemento que está a su derecha. Por ejemplo, el de uno por uno es bastante evidente que se encuentra acá. Con el de 2 por 2 podemos ver que también se encuentra en el de 3 por 3. Bueno, en el triángulo equilátero del lado 3. El del lado 3 también se encuentra en el del lado 4. Y podemos seguir verificando esto con el de 5, el de 6, el de 7, el de 8, el de 9 y el de 10. Vale. ¿Cómo lo podemos verificar? Entonces podemos ver que a nosotros realmente lo que nos interesa no es en sí contar cuántos de estos triángulos hay, sino cuántas veces aparece repetido y cuántos más hay que añadirle al siguiente para que se genere el siguiente elemento en la cadena. Valga la redundancia. Bien, y veremos lo siguiente. Si nosotros agarramos el de tamaño 2 y le quitamos el de tamaño 1, lo que obtenemos es que para pasar del de tamaño 1 para el de tamaño 2 necesitamos tres triángulos de tamaño 1. Necesitamos tres de estos. Similarmente, si pasamos del de lado 3, se vería más o menos así. Y le quitamos el del lado 2, entonces obtendríamos un total de 5 triangulitos nuevos. Y podemos seguir haciendo esto. Esta es una forma que nosotros tenemos para generar más información. Bien, la forma que nosotros tenemos de generar más información y se ve representada en la tabla incluida dentro de nuestra guía. Esto lo que nos dice es, por ejemplo, nos dice el lado inicial del triángulo que estamos utilizando como modelo, por ejemplo, uno del lado uno. Si le añadimos 3 del lado uno, bien ordenaditos, claro, podemos generar uno del lado 2. Realmente lo que quiero que noten es que aquí es una forma de lenguaje la que estamos utilizando. Porque entonces lo que nosotros estamos haciendo es generamos tres triangulitos nuevos, se los pegamos al del lado uno y obtenemos uno del lado 2 como resultado. Podemos hacer lo mismo con el del lado 2. Ahora con el del lado 2 necesitamos añadirle 5 triangulitos nuevos. Vemos que haciendo esto obtendremos lo siguiente. Es un nuevo triangulito, ahora del lado 3. Y podemos hacer lo mismo para cada nuevo triángulo. Interesantemente, lo que obtenemos es es un patrón bastante recurrente, pero que sigue siendo bonito.
Veamos que ahora para generar cada nuevo triángulo a partir del anterior necesitamos añadirle dos triangulitos extra. Entonces eso quiere decir que tendremos lo siguiente. Con cada triangulito extra, nosotros vamos añadiendo, por ejemplo, si queremos generar el del lado uno y el del lado 2, entonces necesitaremos la cantidad de triangulitos del lado uno más la cantidad de triangulitos del lado uno más 3 para generar el siguiente elemento en la cadena, que es el del lado 2. Y podemos seguir replicando este razonamiento. Entonces esto lo que nos dice es, iniciamos con uno del lado uno del lado 2, otro del lado 3, y podemos seguir haciendo esto. Entonces esto lo que nos dice es, no tienes que preocuparte mucho por el triángulo en sí, sino que solamente tienes que preocuparte por todo lo demás. Bien, y realmente lo que hace es que nosotros generemos una situación donde solo nos importa contar la cantidad de triángulos que tiene cada elemento en la cadena. De la tablita anterior, lo que podemos ver es que, por ejemplo, el del lado uno lo vamos a simbolizar con una L, el del lado uno y vamos a simbolizar por una T la cantidad de triangulitos de lado uno que necesitas para generar ese triángulo. Entonces, para el del lado uno solamente necesitamos uno. Para el del lado 2 veamos que le tenemos que sumar 3. Entonces, ahora vamos a necesitar 4. Para el del lado 3 ahora le tenemos que sumar 5 al del lado 2. Ojo que no es al del lado uno, se lo tenemos que añadir al del lado 2. Entonces, ahora tendremos 9. Para el del lado 4 similarmente, ahora le añadimos 7. Vamos a tener 16. Y podemos seguir así hasta que lleguemos al triangulito del lado 10, que resultaría de añadirle 19 triangulitos del lado uno al del lado 9 y que generaría que le estemos añadiendo 100. Que ahora el del lado 10 tenga en su interior 100 triangulitos del lado uno. Bien, esto lo que hace es generarnos una sumita. Entonces nuestra respuesta podría ser la sumita en sí, pero como nos piden el número específico de triángulos, entonces tendremos que realizar esta sumita. La sumita es 1 más 4 más 9 y seguimos generando elementos en la sumita. Hasta que lleguemos al 10. Ah, al 10 al cuadrado, que serían los 100 finales, ¿no? Esto al final lo que hará es generarnos el número 385 una vez hecha la suma. Y esta es nuestra respuesta al ejercicio. Como ven, el problema en sí es un conteo, pero si nosotros empezamos a hacer, por ejemplo, la figura, nos tomaría bastante tiempo solo realizar la figura y además tendríamos que cerciorarnos de que la figura está bien realizada, porque por un error de, por ejemplo, no graficar o no dibujar este segmentito de acá, empezamos a perder triángulos en la figura. Y esto lo que hace es generarnos problemas en el conteo final, porque entonces ahora ya no es exacto con el conteo real, porque empezamos a perder información
al no dibujar esa rayita o este segmentito de acá. Bien, si tienen dudas pueden comentarlas dentro del foro que se habilitó para esta semana. Igualmente, también pueden escribir al correo si desean obtener más asesoría sobre los contenidos de su guía, así como tener una resolución de dudas o tener alguna interacción para resolver o entender de mejor manera algún tema. Eso es todo por esta primera sesión, así que lo seguiremos viendo las próximas semanas.